El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... ¿Cómo tu papá puede ver el fútbol, trabajar y hacer videollamadas al mismo tiempo? Él tiene Full Claro con su plan móvil de 25 GB libres, internet de fibra óptica de 300 megabits que viene con el canal del fútbol y Claro Video con Paramount Plus incluido, más telefonía fija ilimitada gratis. Y todo eso por solo $39 más impuestos. Contrátalo ahora al 0999-370-370. Más información en claro.com.es. Hola, buenos días. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es noticia permanente porque también sus problemas son permanentes. La más reciente ha sido por una deuda a Solca Guayaquil, que finalmente ha recibido un pago por 4 millones como parte de una deuda que se menciona sería de $100 millones, lo que llevó a esa entidad a anunciar que suspendería la atención a nuevos pacientes oncológicos por la escasez de insumos. La complejidad de una entidad como el IES tiene a millones de afiliados pendientes de su sostenibilidad, amenazada por diversas razones, en especial por la atención a los hospitales y el destino de los jubilados. Del IES y las opciones que tiene para cumplir su tarea y permanecer en el tiempo, hablaremos hoy con quienes conocen a la institución y con quien hoy toma las decisiones. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Agradezco por su presencia al presidente del Consejo Directivo del IES, doctor Eduardo Peña Hurtado, a la doctora Patricia Borja, autora del libro La descapitalización del Fondo de Pensiones del IES versus el derecho de los afiliados, y al doctor Rodrigo Ibarra, actuario académico de la Universidad San Francisco de Quito. Permítame comenzar con quien está presidiendo el Consejo Directivo del IES para preguntarle qué está pasando con el IES al día de hoy. ¿Qué le responde a varios sectores que evidencian incertidumbre sobre el futuro? Bienvenido, doctor Eduardo Peña, buenos días. Gracias, Thalía, gracias por la invitación. Y un gusto estar en este panel con estos famosos participantes, que además espero que nos den luces de cómo vamos a arreglar el problema. Mira, básicamente la seguridad social no la ecuatoriana, en el mundo tiene problemas muy similares, que están vinculados por un lado a la baja natalidad, y por otro lado a la longevidad prolongada que vivimos los seres humanos hoy. Cuando se creó la seguridad social en el Ecuador, allá por 1900, las personas podían jubilarse a los 65 años, pero el promedio de sobrevida era 71 años, es decir, tú te jubilabas y vivías 6 años más, en los cuales recibías una pensión jubilar y unos servicios de salud pues muy adecuados, digamos. Hoy, si te jubilas, el promedio de sobrevida hoy está pues sobre los 80 años. Entonces te jubilas a los 65 o a los 60 y de ahí el Seguro Social tiene que pagarte una pensión jubilar hasta los 82, 83, 84. Entonces el tiempo de pensión jubilar es mucho mayor, con otro agravante, que la Seguridad Social en el Ecuador además te da medicinas. Entonces si tú eres un jubilado hipertenso, diabético e hipertrigliceridémico, además de la pensión tenemos que darte pastilla diaria o insulina, si es el caso para los diabéticos, todos los días hasta que te mueras. Y ese cálculo hoy estamos hablando de que es 19 o 20 años más. Entonces tenemos que repensar de manera importante la seguridad social, porque hoy los números como están no nos van a dar. Es decir, si pensamos en qué va a pasar los próximos 50 años, tenemos que hacer un cambio estructural financiero importante en la seguridad social. Y a veces sería mi primera exposición para ver cómo se desarrolla el panel. Gracias Eduardo. Y sí, es un tema que está siendo tratado por muchos años, inclusive el año pasado, y aquí hemos hecho algunos paneles al respecto. Hubo una propuesta concreta de un grupo
que trabajó para el gobierno de ese momento, le pidió que haga un proyecto especial y se hicieron varias sugerencias. ¿Se han tomado en cuenta, Eduardo, esas sugerencias, o lo que sucede en el Ecuador siempre es borra y va de nuevo y no se toca y no se cogen las experiencias pasadas o las sugerencias anteriores? Esa comisión a la que te refieres fue la presidida por Augusto de la Torre. Ajá. Quiero que sepas que yo el miércoles pasado, el miércoles de esta semana pasada, almorcé con Augusto de la Torre, Alberto Dají, quienes también están preocupados por el tema, y no solamente que estamos tomando en cuenta esta propuesta de la comisión aquella, sino que eso es punto básico que pensamos proponerle a la sociedad civil a través de mesas de trabajo que pensamos desarrollar en 8 provincias y que empiezan el jueves 11 de julio en la ciudad de Ibarra. Es la primera, donde vamos a invitar a los sindicatos, a los gremios y a la academia para que con estos insumos que tenemos revisemos 18 ítems que pensamos que deben ser cambiados para, con ese sustrato, digamos, elaborar una propuesta de ley que luego será llevada a la Asamblea Nacional. En términos generales, eso es lo que hemos pensado para enfrentar este problema. Con un agravante, el único problema que tiene la propuesta de Augusto de la Torre es que ellos solo se refieren a una reforma de jubilación y pensiones. Exactamente. No tocan el tema salud, que es el tema más crítico que tenemos. Es decir, jubilación y pensiones sí tiene problemas por los antecedentes que les he planteado, pero salud es un tema mucho más urgente, porque desde el punto de vista filosófico, cuando desde el punto de vista social, cuando Rafael Correa dice que vengan los hijos al sistema de salud de la seguridad social sin aportar, es un problema gravísimo para el sistema de salud de seguridad social, pero desde el punto de vista humanitario, digamos, elevó la calidad de atención médica de manera importante en el Ecuador, y eso pues hace obviamente que aumente la longevidad, etcétera. Pero desde el punto de vista financiero, para la seguridad social es catastrófico, porque te metieron un montón de usuarios no aportantes. Entonces hoy tenemos que decidir si queremos seguir en este sistema en donde tenemos junto salud con pensiones, o tenemos que dividirlo y pasarle salud, por ejemplo, al Ministerio de Salud Pública, y que la seguridad social se encargue exclusivamente de temas como jubilación, pensiones, riesgo de trabajo, etcétera. Gracias, doctor Eduardo Peña. Y todos los puntos que se han tocado en verdad son motivo de análisis por largo tiempo en el Ecuador, desde que se hizo exactamente eso, incorporar a un enorme conglomerado humano que qué bien que tengan la atención, pero sin aportar un solo céntimo. Eso fue un acto que le desequilibró a la institución. Voy con la doctora Patricia Borja, porque además ella tiene estudios concretos exactamente vinculados al tema de la jubilación y al tema de pensiones, y después vamos matizando con el tema urgente, ¿no? Como dice el doctor Peña, el tema de salud. Doctora Patricia Borja, ¿qué se ha adelantado de lo que quedó la última vez que conversamos, que son unos pocos meses, en el tema de la seguridad social, para solucionar uno de los problemas, uno de los fondos, porque todos los fondos tienen su complejidad? ¿Qué se ha avanzado? Y siguiendo las líneas del doctor Eduardo Peña, si va a tomarse en cuenta el informe que hizo la comisión que presidió el doctor Augusto de la Torre, ¿qué es lo más rescatable y qué es lo que podría incorporarse? Bienvenida, doctora Patricia Borja, buenos días. Muy buenos días, Talía. Un saludo para Rodrigo, un saludo para el doctor Peña y por supuesto un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. En este caso, lo que le podría mencionar en principio es que sí, ciertamente se tiene el informe de la comisión interdisciplinaria que conformó el anterior gobierno, al igual que hay algunos otros varios insumos, más bien a manera de diagnóstico, pero también con ciertas sugerencias, como por ejemplo lo que se tiene de los informes de la Organización Internacional del Trabajo en el marco del programa de asistencia técnica que proveyó entre 2018 y hasta 2022 al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero realmente no le podría decir que se evidencia
como una suerte de medidas concretas, más allá de lo que ahora mismo ha mencionado el doctor Peña, en el sentido de que se van a conformar estas mesas de diálogo para poder discutir y que van a iniciar el próximo 11 de julio, pero más allá de esos detalles no se ha visto como tal en los anteriores meses algo concreto en términos generales. Entonces, esta lamentablemente es una realidad que tenemos en el país, en el sentido de que hay o puede existir una serie de planteamientos, una serie de diagnósticos, pero algo concreto como tal no se llegue a evidenciar. Ojalá en esta ocasión sea el momento oportuno para poder discutir, y aquí sería muy importante que en el marco de estas mesas de diálogo pueda el IES como tal brindar a la ciudadanía toda la información más actualizada sobre cuál es la situación real, en este caso del Fondo de Pensiones, del Fondo de Salud, para que con todos los insumos, con toda la información en términos de transparencia, se pueda discutir los principales problemas de la institución, los principales o las principales líneas de acción, que sería importante que pueda el doctor Peña brindarnos algunas luces sobre cuáles serían, o bueno, en el marco de estas mesas de diálogo se podría conocer mayores detalles. Patricia, una interrupción, Patricia. De lo que conoce usted de los informes, de tantos que ha leído usted, de tantos que ha conocido, ¿cuál sería un tema imprescindible? Y espero que los dos estén invitados, Rodrigo Ibarra y Patricia Borja, a estas mesas, porque son de los que más conocen en el Ecuador la temática. ¿Cuáles sugeriría como imprescindibles para ser incorporados en estos análisis, en las mesas de discusión? Bueno, hay varios informes de la OIT, como por ejemplo un informe que se denomina, es una entrevista o una serie de entrevistas a expertos en materia de seguridad social, que está disponible en la página web de la OIT como tal. Hay otro informe sobre cuáles son los principales nudos críticos del IES, entre otros detalles. Pero lo que se tiene como un insumo muy concreto, porque incluso está redactado a manera de anteproyecto de ley de pensiones y planes de ahorro, de esa manera fue denominado por la Comisión Interdisciplinaria, es justamente ese anteproyecto, que ya es algo concreto como tal, pero claro, el ámbito de acción, según la finalidad que tuvo el anterior gobierno, era solamente enfocarse en el fondo de pensiones, también en el seguro de desempleo, porque así está previsto en el convenio o acuerdo por el cual se conformó esta comisión interdisciplinaria, pero también se abordaron aspectos como la jubilación patronal, entre otros detalles. Entonces es un insumo bastante concreto que considero que sí debería ser considerado, porque hay varios detalles, varios planteamientos, pero también creo que hay muchos aspectos de este anteproyecto de ley que sí requieren de mayores explicaciones, sobre todo en términos de las fórmulas que planteaban para el cálculo de las pensiones jubilares, para que puedan ser comprendidos de forma sencilla por parte de la ciudadanía. Y además de eso, también es importante que en el marco de toda esta discusión y del futuro tratamiento de lo que sería un proyecto de ley, se tome también en cuenta los parámetros que en este caso ha fijado, e insisto mucho siempre en este particular, los parámetros que ha fijado la Corte Constitucional para el tratamiento de proyectos de ley en materia de seguridad social. Uno de estos parámetros es precisamente contar con los estudios actuariales actualizados y específicos, y al menos nuevamente lo menciono. En el caso actual, lo que se puede ver en la página web del IES son los estudios con corte a diciembre del 2018. Hay una opción para los estudios con corte a diciembre del 2020, pero aún no se puede descargar ningún documento. Gracias Patricia, ahí quedemos y vamos a seguir, todavía estamos iniciando recién el programa hablando sobre esto, pero quiero que Rodrigo Ibarra, que es una persona que maneja las cifras, los números, como actuario de lo que está pasando en el IES. ¿Cómo está este momento al día de hoy, doctor Rodrigo Ibarra? ¿Qué ha cambiado del año pasado? Porque a veces lo que uno ve es que siempre está deteriorándose las cifras, deteriorándose la atención, deteriorándose todo lo que gira en torno al Seguro Social. ¿Cómo está al día de hoy? Bienvenido, doctor Rodrigo Ibarra, buenos días. Gracias, Thalía, buenos días.
Un gusto compartir este panel con el doctor Peña y también con Patricia. La situación del fondo de pensiones se ha venido deteriorando sin duda en los últimos años. Tal vez como antecedente desde el año 2015 viene este descalabro del fondo de pensiones porque se le quitó dos fuentes de financiamiento importantes, durante algunos años el 40% a cargo del Estado y también la disminución de 4 puntos porcentuales para pasar a salud, como todos conocen. Y actualmente el fondo de pensiones tiene unas obligaciones por pago de sus obligaciones de más de 6.500 millones en el año, y los aportes que realizan los afiliados activos no alcanzan al 50% de estas cifras, es decir, apenas 3.300 millones. Por lo tanto, con el 40% del Estado bajo el supuesto de que efectivamente se pague de manera completa y oportuna, le seguiría quedando 10% menos de financiamiento de las pensiones. Entonces, ese hueco va a ir aumentando. De hecho, si vemos las cifras, el año 2023, el monto de el pago de las pensiones era de 5.600 y ahora es 6.600. Se incrementó en $1.000 millones en un año. En cambio, en lo que tiene que ver con los aportes pasaron de 3.000 apenas a 3.300. Se incrementó solamente en el 10% más. ¿Por qué? Porque efectivamente el Ecuador está atravesando una situación económica compleja. No hay generación de empleo y por lo tanto no hay nuevos aportantes, y eso merma a los ingresos del fondo de pensiones. Pero además la gente ya se está jubilando en mayor proporción de lo que venía haciéndose los años anteriores, y eso va a continuar en el tiempo. Antes se jubilaban 20.000, 30.000 personas por año, hoy son 40.000 personas en el año. Y el próximo año va a ir aumentando. Entonces, este desfase, este hueco que existe entre el pago de las pensiones anuales y las contribuciones va a ir creciendo. Que si a esto tomamos en cuenta que el Estado tiene que contribuir con el 40% de las pensiones, significa que esto va a significar a los próximos gobiernos un peso enorme respecto al PIB. Ahora representa entre el 2.5% del PIB, el 3% del PIB, el pago de estas pensiones, y luego va a subir al 4, al 5, al 10%. Entonces, imaginemos, Talía, y las personas que nos escuchan, ¿qué ocurriría con un gobierno de aquí a 5 años que tenga que destinar el 8 o 10% del PIB? Si ahora, con la obligación que tiene de cerca del 3, no puede cumplir. Estamos hablando de cerca de $3.000 millones entre los 3 institutos de seguridad social, que es, para que la gente nos entienda, 6 veces lo que eventualmente se recibiría con la decisión que se está tomando de los subsidios al combustible. Es decir, son cifras muy graves para la economía del país, que ponen en peligro la estabilidad fiscal y también de la propia dolarización, porque al momento que no se puedan seguir pagando las pensiones, habrá que ver de qué forma cada vez el peso que va a tener el fondo de pensiones va a ser mayor para pagar estas obligaciones. Entonces, yo no quiero ser alarmista, porque el Ecuador, a diferencia de otros países, tiene una población joven, tiene un bono demográfico, lo que no ocurre en Europa. Entonces, es hora de hoy de hacer los cambios para recuperar esta confianza, para que la gente siga aportando al sistema de seguridad social. El Ecuador tiene además características en el fondo de pensiones que no tienen otros países, como la historia laboral, el fondo de reserva, el fondo de cesantía, tenemos la jubilación patronal, y por lo tanto simplemente hay que buscar medidas creativas para efectivamente salvar al fondo de pensiones. Luego, en la segunda parte de la entrevista, nos discutiremos sobre el fondo de salud, sobre la cual también tengo yo algunas propuestas, algunas ideas, pero me parece una excelente iniciativa, la del doctor Peña, de convocar a la academia, a los trabajadores, a los empleadores, para hacer estas mesas de diálogo, porque ese es el primer paso, llegar a un consenso, llegar a efectivamente que todos coincidan con cifras de cuál es la realidad del instituto, para luego buscar soluciones. Me parece que no podemos nosotros simplemente dar salidas o dar posibles cambios sin haber discutido entre los integrantes del sistema de seguridad social para luego hacer las propuestas. Gracias, doctor Rodrigo Ibarra. Eduardo, antes de cerrar este primer bloque, porque así cuando se dicen cosas importantes parece que el tiempo se acelera. O sea, entre todo el panorama que está bastante oscuro, ¿no? Pero esto de acoger
una propuesta de ustedes de reunirse. Es un buen paso porque el país, uno de los grandes problemas es que la dispersión y no una propuesta de uno nunca es asimilado. ¿Cómo recibe este buen augurio, ¿no?, con el que reciben más vale? ¿Cómo mira usted esta recepción para quizá inclusive incorporarse como expertos a estas mesas? ¿Y qué piensa de lo que han dicho? Porque las cifras son realmente contundentes, Eduardo. No, definitivamente. A ver, empiezo por las cifras. Mira, no nos va a arreglar el problema, pero es que tampoco podemos no hacer nada. Y sí hemos hecho cosas, y ahí yo un poco no estoy tan de acuerdo con Patricia, porque, por ejemplo, nosotros lanzamos hace 6 semanas la afiliación juvenil y empezamos a afiliar a personas entre 15 y 24 años, a los cuales les damos, por cierto, servicios de salud, les damos odontología, les damos mortuorio si fuera necesario. Son personas jóvenes, pero les damos crédito hipotecario. Cuando cumplan aportaciones ya pueden acceder a un crédito hipotecario. Mira, hemos afiliado más de 6.000 personas en 6 semanas. La expectativa es en el primer año hacer entre 60 y 70.000 afiliados jóvenes. Pagan una tasa de $52 mensuales, que es un poco menor que la de un afiliado normal, que anda por los $84, pero que sin embargo este gancho del préstamo hipotecario, que es a 25 años plazo, a 6% de interés anual, tasa fija, ha sido pues pienso yo que es la parte exitosa del plan. Ahí va caminando, porque mi intención es mover esos 5.8 afiliados por cada jubilado, pasarlo a 6.5, quizás llegar a 7 afiliados por jubilado. El número ideal, según los entendidos, y ahí Rodrigo me dirá si es así o no, es llegar a 9. O sea, yo no creo que yo pueda llegar a 9, o sea, que en mi administración podamos llegar a 9. Lo cierto es que sí está subiendo el número de afiliados. Versus el año pasado, por ejemplo, en el mes de mayo, si tú comparas cuántos afiliados nuevos hubo en mayo del 2023 contra mayo del 2024, tuvimos 40% más en este año que lo que hubo el año pasado. Entonces, ¿por qué? Porque también, paralelamente, hemos contratado y vamos por 70 gestores de afiliación. Es decir, hay mucha evasión y elusión en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social. Entonces tienes que ir a buscarlos. Y eso lo haces, por un lado, lo haces con estos afiliadores que están activamente buscando gente que quiera afiliarse. La meta tienen que poner 10 diarios, cada uno de los 70. Es decir, si en el mundo ideal, si hacemos los números, mis 70 afiliadores afilian 10 diarios, yo tendría 700 afiliados diarios, tendría 3.500 a la semana, tendría 14.000 al mes. En el mundo ideal, 14.000 por 12 ya me da pues una cifra cercana a los 200.000 afiliados en el año, más los que vengan por afiliación juvenil, que serían 60.000 más. Entonces, sí podemos ir moviendo el índice, no digo que es fácil, pero sí se están haciendo cosas, porque, claro, yo no me puedo esperar a que tenga la reforma completa, y porque el tiempo se me viene encima, y mientras de aquí a allá sí tenemos que apretar a la estructura de la Seguridad Social para que sea más eficiente en términos de buscar afiliados. Vamos a hacer justo una pausa, Eduardo, y vamos a continuar, sí, porque tengo que hacer eso, y bien que estamos midiendo el tiempo. Le invito a la audiencia a enviar sus comentarios a la cuenta de ex @TaliaFloresF y también al Facebook. Permítame hacer aquí una primera pausa, ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la doctora Patricia Borja, autora del libro La descapitalización del Fondo de Pensiones del IES versus el derecho de los afiliados. Es estudiosa además de la Seguridad Social. El doctor Rodrigo Ibarra, actuario académico de la Universidad San Francisco de Quito, y el presidente del Consejo Directivo del IES, doctor Eduardo Peña Hurtado. Eduardo, permítame preguntarle ahora al doctor Rodrigo Ibarra,
y vamos a seguir esto, porque la gente a decir está bien que traten eso, el problema es estructural y eso se necesita meditar, pero hay problemas urgentes. Doctor Rodrigo Ibarra ha sido la que concluye una semana complicada, sobre todo en atención a la salud, no solamente porque casos que no se habían visto antes, como de fallas médicas, de negligencias en el Hospital del Seguro en Cuenca, sino también por el tema de la seguridad del Solca en Guayaquil, aunque ya les han dado la aportación. Me gustaría también un diagnóstico, cuando la gente dice ya pasen del diagnóstico y den la receta. ¿Cómo está este momento el tema de la atención médica? ¿Qué es lo que se percibe? Y ustedes que manejan, usted concretamente que maneja las cifras, ¿cuántos están siendo atendidos? Porque la gente siempre está lamentándose de que los turnos les llega para muchísimo tiempo después y cuando llegan o no está el médico o no hay los insumos. Doctor Ibarra. Gracias, Talía. En lo que tiene que ver con el seguro de salud, el seguro de salud en su presupuesto aproximadamente $2,000 millones de gastos. Y los ingresos que tiene que va a recibir durante el año 2024 son apenas 1.500. Entonces ahí ya le está quedando un desfase de $500 millones. Y eso es lo que está explicando estos problemas que está teniendo el seguro de salud. Porque además de eso tiene una deuda acumulada muy importante con los proveedores externos. No olvidemos que el IES se vio obligado a contratar proveedores externos cuando sus capacidades fueron rebasadas en vista al incremento inusitado del número de atenciones debido a la incorporación de los hijos de los afiliados que no aportaron. Entonces, en este momento, la población cubierta por el seguro de salud del IES es aproximadamente 8,5 millones de personas. Y los que aportan son 3,1 millones, es decir, cerca de la tercera parte. Quiere decir que 2/3 de esa población que va a los hospitales y dispensarios del IES o a los privados que han hecho un convenio con el Seguro Social o a Solca, por ejemplo, esas personas no están aportando. Entonces, desde el punto de vista técnico, si efectivamente el IES se comportaría como un verdadero seguro, no deberían dar, obviamente, esas prestaciones si no se ha pagado la prima correspondiente, pero obviamente el IES no podría hacerlo porque eso significaría que todo el mundo le va a reclamar, porque el IES aceptó en el gobierno de Correa en el año 2015 incorporar a ese grupo de personas con menos de 18 años sin exigir, tal como dice la norma, la contraprestación a través de esta prima del seguro. Y yo conozco perfectamente que Eduardo sabe muy bien del aspecto de seguros porque él ha estado vinculado con el sector comercial y su padre, vicepresidente de la República, ha escrito muchos libros sobre seguros, a quien yo respeto y admiro mucho. Entonces, él conoce perfectamente cómo funcionan los seguros, la constitución de las reservas, y eso tampoco lo hace el IES. El IES no tiene reservas ni para salud y peor para pensiones. Las reservas que tiene el fondo de pensiones no llegarán a $500 millones cuando en el año se requieren pagar 6,000 millones. Es una situación muy compleja. Entonces, respecto a salud, lo que debe hacerse es primero acordar con el gobierno nacional, tal como exigió el Fondo Monetario Internacional en el préstamo que acaba de el Ecuador suscribir de los $4,000 millones, ya se han adelantado 1,000 millones. Una de esas condiciones era que efectivamente en un plazo determinado se hagan las auditorías médicas para determinar la deuda que tiene el gobierno nacional con el seguro de salud por el cubrimiento de las enfermedades de tipo catastrófica y las pensiones a los jubilados. Eso tiene que darse. Además, el Seguro Social tiene que aplicar una reingeniería para evitar que exista corrupción en el tema de la compra de los medicamentos y los insumos médicos. Entonces ahí existiría un ahorro importantísimo. Yo creo que el Seguro Social, particularmente el Hospital Teodoro Maldonado Cargo, está entre las 3 instituciones que más compras públicas hacen. Eso, por ejemplo, debería ser una advertencia de que algo raro está ocurriendo en el Hospital Teodoro Maldonado Cargo. Se pueden hacer ahorros importantes y efectivamente tener con la población afiliada una capacitación respecto a cómo tiene que funcionar el seguro
de salud para que efectivamente todos vayan optimizando este manejo. Pero me parece que el seguro de salud con una decisión adecuada podría rectificarse, pero el que más me preocupa a mí es el tema de pensiones, porque el tema de pensiones es a largo plazo y la población ecuatoriana tiene que estar advertida desde ahora que tiene que buscar sistemas complementarios, sistemas alternativos para cubrir su jubilación de aquí a 20, 30 años. Gracias, doctor Rodrigo Ibarra. Voy con Patricia, después tiene muchas cosas que comentar y también contarnos lo que está haciendo Eduardo Peña, que realmente ha sido interesante que nos anuncie que va a haber una reunión, y siempre celebro yo esas reuniones porque en este país casi la norma es la dispersión, ¿no? Y desde cada cual, desde su sector, simplemente hace su crítica. Doctora Patricia Borja, siguiendo las líneas del tema de la atención de salud, este seguro, este fondo de salud también que ha sido mal manejado, ¿no? Que se ha usado los dineros y todo eso. Cuando se acuerda cuando se tomó el dinero del fondo de pensiones para pasar al de salud, porque de alguna manera tenían que demostrar que las decisiones que tomaron, que son demagógicas de mi entender, estaban funcionando. ¿En qué condiciones está ahora? Y lo que se ha mencionado esta semana ha sido una semana donde ha habido realmente reacciones de la gente que no se siente satisfecha con la atención. Si a eso Rodrigo Ibarra puso cifras, ¿cuáles son sus observaciones que tiene sobre el Fondo de Salud? Sí, ciertamente la situación del Fondo de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es bastante compleja porque hay una serie de problemas relacionados con falencias en la gestión institucional. Me refiero a aspectos como el talento humano, como los procesos de contratación pública, entre otros detalles, procesos administrativos, entre otros detalles que abarcan la gestión del talento humano. Pero además también hay varios problemas de índole financiera. En el sentido de que, por ejemplo, la atención en salud, ya lo mencionaba Rodrigo, la atención en salud en las unidades médicas del IES, en este caso para los jubilados, está a cargo de la contribución obligatoria del Estado, porque así lo dispone el artículo 10 de la Ley de Seguridad Social, pero son obligaciones pendientes de pago por parte del Estado ecuatoriano. Además de eso, hay un problema incluso de orden constitucional con lo relacionado con el tratamiento y atención para personas que lamentablemente padecen de enfermedades catastróficas, porque incluso está motivado a que el propio IES haya presentado una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional respecto del artículo 103, literal F de la Ley de Seguridad Social, porque mientras la Constitución en el artículo 50 dispone que esta atención será gratuita y especializada, lo que implicaría que obviamente debe estar a cargo de los ingresos del Estado ecuatoriano, provenientes, por ejemplo, de la recaudación tributaria, entre otros detalles. La Ley de Seguridad Social hace referencia más bien a un fondo tripartito que debe financiarse con el aporte de los asegurados, de los empleadores y la contribución obligatoria del Estado. Entonces, este es un tema que también debería ser objeto de la discusión, sin duda, porque hay un problema, como le menciono, en términos de esta falta de conformidad entre la Ley de Seguridad Social, porque es una ley preconstitucional, está vigente desde el 2001, mientras que la Constitución lo está desde el año 2008. Entonces, este tema también genera un impacto, porque además de eso, lamentablemente, hay, como consta en informes también de la OIT, hay niños y adolescentes, en este caso hijos de afiliados, que también padecen enfermedades catastróficas, lamentablemente. Y en este último detalle que le podría mencionar sobre el seguro de salud individual y familiar, la atención o la extensión de la cobertura en salud para los hijos de los afiliados, para los hijos hasta los 18 años de edad, aun cuando sin duda resulta una medida loable, lamentablemente no se consideró que, según la Constitución de 2008, la creación de nuevas prestaciones debe estar financiada. Debe haber una suficiencia en el financiamiento. Y en este caso no hay un financiamiento. Sería importante un análisis por parte del máximo órgano de gobierno, del
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en términos de lo previsto por el artículo 117 de la Ley de Seguridad Social respecto de cuál es el límite máximo de la tasa de cotización al seguro de salud. Pero sin duda también sería importante que esto sea materia de discusión por parte de la Asamblea Nacional, y bueno, ahí habría que ver, entendería por la iniciativa legislativa para presentar proyectos de ley, que en este caso sería el señor presidente de la República, posiblemente quien presentaría el proyecto de ley una vez que ya haya terminado este proceso de diálogos, que me parece muy importante. Y si me permite un detalle brevemente, porque se nos está yendo el tiempo, Patricia, adelante. Sobre lo que señalaba el doctor Peña respecto de la afiliación juvenil, que realmente hay dos segmentos, para adolescentes y también para jóvenes. A mí sí me genera preocupación el hecho de que es un aporte inferior, casi $30 menos del aporte mínimo en comparación a la afiliación al régimen especial del seguro voluntario en términos generales y la afiliación independiente. Y pues bueno, habría que ver en la evolución a lo largo del tiempo, y ojalá no, cómo se va desarrollando, y ojalá que más bien esta situación no genere mayores egresos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por prestaciones. Buen apunte, Patricia, quedémonos ahí para ver qué responde justamente Eduardo, y esa fue la intención de tener aquí a quien toma las decisiones, porque a veces inclusive pueden haber de toda la buena fe y con toda la expertise que posible, buenas sugerencias, pero ya el que toma las decisiones, la realidad inclusive global de la economía del país, hasta la realidad emocional del país, tiene sus complejidades. Eduardo, ¿cuál sería la respuesta a esto? Y no me perdonaría la audiencia si es que no le pregunto qué pasó con los temas de atención, por ejemplo, en Solca, que ya se resolvió en Guayaquil. También creo que firmó algo en Puerto Viejo, y lo de Cuenca, que realmente a mí me llama la atención porque es una ciudad que se ha mantenido con otro nivel, ¿no? Con un poco más de tranquilidad, donde no ha habido estos eventos como los de ahora. Inclusive asomó una dirigente sindical que ha tenido a toda la familia y a todos los amigos, creo que en el seguro. Son muchas cosas, Eduardo, pero usted tiene la palabra. En primer lugar, para terminar mi exposición anterior respecto de los inspectores que tenemos, que son 50, lo que estamos haciendo es inspeccionar a las 500.000 empresas que tenemos afiliadas. En los primeros 2 o 3 meses de inspecciones resultó que el 40% tenía algún tipo de inconsistencia. Léase, habían algunos empleados que no estaban afiliados o subafiliados, es decir, no estaban pagando el monto sobre el cual ganan el sueldo, sino que pagaban un monto inferior. Entonces eso lo vamos corrigiendo en el tiempo, y eso también va afectando positivamente la caja del seguro. Luego, en cuanto a los prestadores externos, efectivamente, este crecimiento importante que ha habido en el número de prestadores, tenemos alrededor de 420, hemos tenido que diferenciar a quienes le pagamos más rápido, a quienes no. Hemos preferido pues a todos los que tratan cáncer, como los Solcas, luego aquellos que hacen operaciones de corazón, llámese pues corazón abierto, stents o cualquier tipo de esas cosas. Y por último aquellos que se tratan riñones, porque los riñones también son de vida o muerte. Entonces nuestra prelación es todos aquellos que tienen problemas que compliquen la vida de los pacientes, tienen una prelación de pagos alta, y todos aquellos como consultas externas y dentistas que también nos facturaban unas cantidades importantísimas, hemos tenido que dejarlos un poco a la cola, es decir, en la parte de abajo de la prelación les pagamos para flujo, si no nos interesa que quiebren, pero obviamente la cantidad importante de recursos están orientadas a aquellos contadores que trabajan con pacientes cuya ausencia de recursos significaría problemas de vida o muerte. Es un poco para explicar cómo estamos, cuál es cómo es el sistema de pago que estamos haciendo hoy. Con los Solcas hemos tenido sí diferencias importantes que las estamos arreglando. Esperamos antes del fin de semana, antes de la próxima semana, terminar estos pagos a través de bonos del Estado, que es un sistema medio complicado, pero es lo que estamos haciendo. ¿Qué más? Luego, después, las cifras, las cifras ya las conocemos, las hemos analizado, son preocupantes. Las mesas de diálogo nos dirán más o menos por dónde quisieran caminar. Al fin del día estamos tratando de separar
por último, una de las opciones que tenemos es separar salud de jubilación, como les dije al inicio, porque pensamos que estos países como España o como Colombia lo hicieron hace algunos años y es donde mejor ha funcionado. Luego tenemos que decidir también si es que, una vez que hacemos la separación, el tema de jubilación y pensiones, hacemos una separación entre capitalización individual o un sistema de reparto en donde tiramos la raya en alguna edad. Los que están por encima de esa edad pues se quedan en el sistema actual, los más jóvenes eventualmente podrían ir a un sistema de capitalización individual. Son los temas que pensamos tratar de discutir en las mesas que vamos a tener a partir del 11 de julio. Y ahora, bueno, todavía estamos apagando incendios. Te cuento, Talía, yo desgraciadamente en 2 minutos voy a tener que irme porque tengo un problema justamente con el sistema de pagos de los bonos que tengo que atender y voy a tener que salirme de la llamada. Sí, yo sabía que había alguna conflictividad y así a veces ocurre y realmente lo siento por la audiencia, pero justamente aquí voy a hacer una pausa porque ya corresponde en el tiempo, recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas y en YouTube. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Talía Flores. Estamos de vuelta, estamos en este momento dialogando con los expertos en temas de seguridad social. La doctora Patricia Borja, autora del libro Descapitalización del Fondo de Pensiones del IES versus el derecho de los afiliados, estudiosa de la seguridad social, y el doctor Rodrigo Ibarra, actuario académico de la Universidad San Francisco de Quito. Como ustedes escucharon, el doctor Eduardo Peña tuvo una urgencia y obviamente eso es absolutamente comprensible cuando se tiene que tomar decisiones como las que estaban viviendo en el Seguro Social. Doctora Patricia Borja, yo sí quisiera continuar analizando no solamente lo que puede venir, sino lo que está pasando ahora. Usted puso un poco de dudas en lo que significaría las nuevas afiliaciones, sabiendo que a lo mejor no cubren, ¿no?, todas las prestaciones que tiene. ¿Por qué las dudas? ¿Y hay alguna experiencia en otro lado, en otro país, en el que se afilia hacia la juventud con unas condiciones especiales? Primero, lo que le puedo mencionar es que incluso ahí recientemente fue publicado a través de la cuenta de X de una organización relacionada con la seguridad social, un informe del Banco Mundial relacionado con algunas estrategias para promover la afiliación de trabajadores independientes, freelancers, entre otros tipos de trabajadores que más bien son por cuenta propia. Sí se mencionaba algunos detalles de tener, incluso la propia OIT mencionaba o realizaba sugerencias sobre tener condiciones un tanto más flexibles para promover este tipo o estas afiliaciones de estos sectores. Pero en este caso, dudas me genera esta resolución aprobada por el máximo órgano de gobierno del IES, por el Consejo Directivo, sobre estos dos segmentos de afiliación, esta afiliación para independientes, que es para adolescentes desde los 15 y hasta los 24 años con 11 meses, y la afiliación voluntaria para jóvenes desde los 18 y hasta los 24 años con 11 meses, porque primero casi son $30 menos. Si se compara el aporte mínimo del resto de afiliados voluntarios de independientes, es $80.96 actualmente, porque se calcula sobre el salario básico. Pero en este caso, para estos dos sectores se ha fijado un aporte de $52.35 mensuales. Claro que sí detallo que en el caso del seguro de salud se ha fijado que este aporte, en este caso la tasa de cotización del 5.16%, se calculará sobre el salario básico, pero para los otros seguros, pensiones, riesgos del trabajo, se calculará sobre el 50% del salario básico como mínimo. Pero a mí me genera una preocupación realmente, en el sentido de que
podría darse el escenario de que a lo mejor haya jóvenes o haya casos en los que se genera una mayor erogación de recursos por prestaciones de pensiones, por ejemplo, de invalidez u otros detalles de esta naturaleza. O igualmente en el caso del seguro de salud. Pero lo que principalmente le puedo mencionar también que me genera una preocupación es que, por ejemplo, en esta resolución se ha previsto que serán las direcciones del seguro de pensiones, del seguro de salud individual y familiar, de riesgos del trabajo, quienes determinen en general las condiciones para acceder a las prestaciones. Claro que estas condiciones deberían estar ajustadas a la Ley de Seguridad Social, pero son detalles que quedan más bien abiertos en la resolución y que de alguna manera también pueden generar una vulneración a la seguridad jurídica, que son normas claras, previas, públicas y aplicadas por autoridad competente. Y en el caso de lo que señalaba el doctor Peña sobre la capacidad, sobre los créditos hipotecarios, como un elemento para captar o atraer a los adolescentes y a los jóvenes para acceder a esta modalidad de afiliación. En general el BIES tiene que realizar, es lo que correspondería, análisis para determinar la capacidad de endeudamiento, por ejemplo. Entonces, en este caso de adolescentes, jóvenes, una vez que obviamente reúnan los requisitos, el número de aportaciones para poder acceder a este producto financiero de parte del BIES, tendrán realmente la capacidad de endeudamiento suficiente para poder pagar las cuotas o los dividendos de un préstamo hipotecario. Son inquietudes que quedan y habría que ver ya en el desarrollo y en la aplicación de esta resolución cómo se va presentando el escenario, pero como le reitero, son inquietudes que personalmente me quedan sobre esta resolución. Gracias, Patricia. Sí, y de eso se trata justamente, de valorar cómo está este momento el seguro y las opciones que se están tomando. Doctor Rodrigo Ibarra, ¿qué le parece a ustedes la afiliación de nuevos miembros, sobre todo dedicado a la juventud, ¿no? Personas que quieren inclusive afiliarse por su propia voluntad. Hay, como le planteaba la doctora Patricia Borja, antecedentes en algún otro país que se ha logrado algún equilibrio. ¿Qué efectos ha tenido si es que hubiera pasado en otros lados? La posibilidad de que se incorpore más número de afiliados es positivo, pero obviamente se esperaría que esos afiliados tengan un empleo formal, un empleo con un nivel salarial adecuado y que efectivamente sus aportes vengan a significar ingresos que permitan pagar sus obligaciones. Pero cuando se aporta sobre montos muy bajos, o por ejemplo la afiliación de las amas de casa, eso no es favorable para el instituto, es más bien un egreso a futuro que le va a desfinanciar mucho más porque fue creado de manera demagógica. Lo mismo podría ocurrir con los jóvenes si aportan valores tan bajos. Lo ideal sería que, por ejemplo, se logre convencer a trabajadores jóvenes que tengan ya un trabajo estable o que sean, por ejemplo, nómadas digitales, por dar un ejemplo, o personas que trabajen en otros países y que quieran contribuir al sistema de seguridad social, porque ahora estamos viviendo nuevos tiempos, es decir, ahora las personas ya de 30 años o menos lo que buscan es no vivir en un solo país, sino tener la posibilidad de viajar y aportar en otros países, y de ahí que un sistema como el que actualmente tenemos, el de reparto, no se ajuste a esas realidades. Por eso creo que debería empezar a discutirse la posibilidad de complementar el sistema de reparto de solidaridad con un sistema de plan de ahorro o de cuenta individual. Entonces, yo creo que esto hay que tomarle con pinzas. No necesariamente el aumentar el número de afiliados va a garantizar que la sostenibilidad del fondo de pensiones se consiga, porque esa sostenibilidad depende de muchos factores, depende de criterios como la edad, el tiempo de afiliación, los sueldos que se toman en cuenta, la tasa de interés. Y respecto a esto, por ejemplo, la tasa de descuento que utilizó el estudio actuarial último, que bien mencionó Patricia, data de hace 6 años. Sí, por ejemplo, ahí es una llamada de atención al instituto. ¿Dónde está la ley de transparencia? ¿Dónde está el cumplimiento de la normativa? La Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Seguridad Social, debería exigirle al IES que presente ya los estudios actuariales con fecha más actualizada.
En ese estudio del año 2018, la tasa que utilizaron fue del 6.25%. Sin embargo, yo conozco que el IES otorgó durante un tiempo préstamos hipotecarios con tasas del 6% o menos, es decir, una tasa menor a la que dice el estudio actuarial. Eso viene a descapitalizar, desfinanciar. ¿Y quién decide esas cosas, doctor Rodrigo Ibarra, fijar las tasas de interés sabiendo que están fuera de mercado y fuera de su propia ley? Es el consejo directivo, porque yo insisto en este tema, es el hecho de que hay factores demográficos, efectivamente, que inciden sobre la sostenibilidad del fondo de pensiones, pero también es una falta de definición clara por parte de los administradores del seguro. El seguro tiene que precautelar este criterio fundamental, que el fondo permita pagar las pensiones de por vida y no simplemente querer dar beneficios a los afiliados. Más beneficios cuando la cartera vencida en hipotecario es del 12%, que es 4 veces más del de la banca privada. Y por eso es que ahora el Seguro Social, la semana pasada, se vio obligado a tomar una decisión, aumentar el plazo de los préstamos hipotecarios, porque claro, había gente que había perdido su empleo y ya no podía pagar sus cuotas. Como no se aplica la coactiva, no se toman las viviendas, porque no podría hacerlo eso el Seguro Social, pero como tiene esta noción social de protección a los afiliados, les da el plazo de incrementar el periodo de pago. Eso, por ejemplo, está bien, es un beneficio para los afiliados, pero desde el punto de vista de que esto descapitaliza el fondo, es una muy mala decisión. Entonces, esto, por ejemplo, el Consejo Directivo es responsable de la administración de todas estas prestaciones, no solamente enfocadas hacia dar los beneficios, sino también buscar más ingresos. Eso relacionado con el tema de los préstamos hipotecarios. Ahora, las nuevas formas de empleo tienen que efectivamente tomarse en cuenta para hacer la reforma del sistema de seguridad social. Ver los países donde esto mejor ha funcionado. Son los países nórdicos. Tanto Dinamarca, Islandia, Noruega, Suecia, son los países que, de acuerdo a un estudio realizado por Mercer, una compañía que nosotros como actuaria, consultores, fuimos los representantes aquí en el Ecuador durante 15 años, los mejores países de los fondos de pensiones son estos de Dinamarca y de los países nórdicos, porque combinan un sistema de reparto con un sistema de ahorro individual. ¿Puede explicar un poquito a la audiencia cómo es eso en la práctica? ¿Qué significa y qué efectos ha producido? Porque si es que de ellos ha sido exitoso, ¿qué haría falta para que se practique eso también en el Ecuador como un ejemplo? En el caso del Ecuador, actualmente se aporta un fondo común, que es el 11,06% del aporte va al fondo de pensiones. Eso va al fondo solidario, pero a través de una modificación, por ejemplo, al fondo de cesantía o al fondo de reserva, o un incremento en la tasa de aportación, o la posibilidad de que ya no se aporte al seguro de salud para que el seguro de salud forme parte del Sistema Nacional de Salud. Ahí tendríamos alrededor de 5 puntos adicionales que podrían ir al fondo de pensiones. Todos esos aportes deberían ir a un plan de ahorro individual. Entonces, un joven que gana, por ejemplo, $1,000, iría los $110 a la cuenta de solidaria y, por ejemplo, $50 más a una cuenta individual. Entonces, el joven va a ir viendo cómo va evolucionando ese estado de cuenta, y el momento que él llegue a 60, 65 años, va a recibir su pensión financiada, una parte por el fondo solidario y otra parte por esta cuenta individual. En este momento, la totalidad del aporte es financiado por el fondo de ahorro, el fondo solidario, pero eso por los problemas demográficos no se puede exigir a una madre que tenga el mismo número de hijos que lo tenía hace 50 años. Hoy las mujeres ya no tienen el número de hijos que tenían antes, y las personas viven más tiempo del que se vivía hace 50 años. Entonces, son problemas demográficos que el Ecuador no puede abstraerse, y por eso es que estas ideas de los planes complementarios, otra salida podría ser reformar la jubilación patronal para que sea un sistema complementario, para que un trabajador no solamente acumule en una sola empresa, sino en varias, para que efectivamente cuando se jubile de la seguridad social tenga esta jubilación patronal complementaria como financiamiento al sistema de pensiones. Es decir, hay salidas que se pueden poner en discusión y que efectivamente los trabajadores y los empresarios acuerden que es el momento de tomar decisiones. El artículo 185 de la Ley 2001 no ha sido aplicado. Ahí se establecía un crecimiento cada 5 años de la edad de jubilación. Entonces, ningún consejo directivo desde el año 2001 ha
hasta el año 2024 ha respetado la ley. Simplemente tenía que haberse dicho en una de las sesiones, aquí nosotros estamos para respetar la ley, póngase en vigencia este artículo de incremento progresivo de la edad de jubilación. Gracias, doctor Rodrigo Ibarra. Doctora Patricia Borja, usted siempre está apelando en verdad al respeto a la ley y a las instituciones, ¿no? Y estamos viendo que hay cosas y decisiones trascendentes, importantes, como las tasas de interés y decisiones como las que acaba de mencionar el doctor Rodrigo Ibarra, que vienen de la propia institución, del máximo organismo de administración del Seguro Social. ¿Quién nos mete en cintura, diría alguien, hablando de quién puede hacer que se respete eso si en cuerpo colegiado no respeta? Y sabemos que lo otro, la Asamblea también tiene sus complejidades porque ahí se decide todo políticamente. La Corte Constitucional es estrictamente en lo constitucional, pero no tiene, no sé si es que tenga capacidad de sanción. ¿Quién hace que se respete la ley, por lo menos de lo que está? Porque las cosas se pueden seguir agravando, ¿no? Si es que no se toman decisiones, aun cuando el doctor Eduardo Peña mencionó las reuniones y las mesas que están planificadas, que me parecen muy interesantes, para que se hable de todas estas cuestiones. Lamentablemente es una constante en nuestro país, la falta de cumplimiento y de observancia de la normativa en materia de seguridad social en este caso, y bueno, hay una serie de ejemplos o muestras de la falta de cumplimiento y observancia restricta de la normativa. En este caso, sin embargo, sobre esta decisión, más bien del BIES como tal, respecto de esta ampliación de los plazos para el pago como tal de estas obligaciones pendientes por concepto de los préstamos hipotecarios, aquí hay que considerar un detalle, un antecedente, y es que a través de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo, que está vigente desde el 25 de marzo del 2024, se incluyó una reforma al Código Orgánico Administrativo en la que se facultó en este caso a las entidades financieras públicas, y en este caso el BIES como tal es una de estas entidades según lo previsto por la normativa, en este caso que otorgan créditos hipotecarios que podrán no atender el plazo máximo de 24 meses y fijar como tal un plazo o plazos propios máximos de conformidad con la normativa interna que emitan para el efecto. Entonces esto parte realmente de una reforma reciente aprobada por la Asamblea Nacional y bueno, lo que sí puedo mencionar es que lamentablemente en la Asamblea no, de lo que se puede revisar en la página web sobre el informe para primer y segundo debate de este proyecto de ley de urgencia en materia económica que fue remitido por el señor presidente de la República, no hubo un análisis financiero sobre los posibles impactos y, como señalaba Rodrigo, en el sentido de las afectaciones que al final se genera, porque por una parte sí es muy positivo que los afiliados puedan tener estas mayores facilidades para poder ponerse al día en las obligaciones para con el BIES, pero de otro lado también a la par se genera un perjuicio para el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y de ahí también en el caso de la observancia de la normativa, también veo con preocupación lo que señalaba el doctor Peña antes de que se desconectara por compromisos con la institución. Él mencionaba una propuesta respecto de separar el seguro de salud del seguro de pensiones. Sobre esto me parece que sería importante considerar que según la ley de seguridad social hay un principio de organización relacionado con la división de los seguros. Los fondos administrados por el IES son independientes según lo que está previsto por la normativa, pero en un espacio, en una entrevista, yo le escuché al doctor Peña que señalaba que más bien habría que analizar la posibilidad de que el IES ya no se encargue de administrar un seguro de salud como tal, sino que más bien incluso las unidades médicas del IES tengan que ser transferidas o habría que analizar cuál sería el mecanismo. Mencionaba al Ministerio de Salud
pública y que en este caso ya no haya una aportación como tal. De forma lógica se desprendería aquello que ya no haya una aportación al seguro de salud, pero ahí en este caso, como siempre insisto, se tiene que considerar lo previsto por la Constitución, que en este caso el IES es el responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio, pero además de eso está previsto que las prestaciones de salud deben ser atendidas a través de la red pública integral de salud de la que forma parte el IES, y además se trata de unidades médicas que son activas. Gracias doctora Patricia Borja. Mire que nos resultó escaso como siempre el tiempo y me agrada que haya mencionado el tema de la legalidad, porque a todos los problemas que hay en lo económico, el problema en lo social y respeto a veces a la propia normativa es otro tema que hay que tener presente. Permítanme aquí hacer la última pausa. Les agradezco haber estado presentes y también a la audiencia para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, doctor Rodrigo Ibarra? Le ha ido mal al presidente Biden. Yo creo que él no ha sabido retirarse a tiempo y esto le va a provocar una presión muy grande en la campaña electoral en Estados Unidos. Doctora Patricia Borja, ¿quién ha ido mal? Considero que en general en el Ecuador, especialmente a Guayaquil, por esta noticia que hubo con este inconveniente en términos de seguridad en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, en José Joaquín de Olmedo, por esta situación de inseguridad que había existido con uno de los vuelos. Gracias. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, doctor Rodrigo Ibarra, ¿quién ha ido bien? Esta semana ha ido bien a los taxistas, porque a pesar de la eliminación de los subsidios, ellos van a seguir recibiendo una compensación. Bien, doctora Patricia Borja, ¿quién ha ido bien? Voy a ir con el tema de deportes. En este caso le fue bien a la selección del Ecuador por la victoria que tuvo frente a Jamaica. Así es, gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de ex @ThalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana.